Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a ver lo que denominamos engranajes cónicos. Engranajes cónicos. ¿Para qué sirven? ¿De qué se trata? Bueno, son engranajes diseñados cuando tenemos que transmitir movimiento entre ejes concurrentes. Ejes concurrentes, no ejes paralelos. Para los ejes paralelos teníamos los engranajes rectos, engranajes helicoidales. Para los ejes concurrentes, que se cortan, ejes que se cortan en el espacio, tenemos los engranajes cónicos. Están basados en un cono que vamos a llamar el cono primitivo. Bien. Engranajes cónicos. Ejes concurrentes. ¿Qué características fundamentales tenemos en este tipo de engranajes? El diente, se ve claro, el diente está inscripto en un cono. El diente está inscripto en un cono. ¿Sí? Eso hace que vaya teniendo, diente a diente, una concurrencia a un punto. Este no es paralelo a este. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra de las características muy importantes que se ve a simple vista es que los dientes no tienen un mismo tamaño. O sea que su módulo o paso va a ir cambiando punto a punto a medida que se va acercando al punto de concurrencia. Eso hace que si estos dientes tuvieran un largo mayor al recomendado, serían tan finitos que sería imposible fabricarlos, o de fabricarlos no tendrían una resistencia normal. Entonces están limitados, ahora después vamos a ver que están limitados. ¿Sí? Bien, existen diferentes tipos de engranajes cónicos. Los primeros que vamos a ver son los denominados cónicos rectos. ¿Por qué? Porque los dientes, ¿sí?, son su directriz, es recta, y como ya dije, concurre al punto del cono, ¿sí?, del vértice del cono primitivo. Bien, pero como se ve en la imagen, no existen dientes, por ejemplo, que no son rectos, ¿sí?, sino que tienen otros formatos. Es un caso parecido a el caso de dientes helicoidales y rectos en los ejes paralelos. Bien, como estuve diciendo hasta hace un ratito, el movimiento nace de ruedas de fricción, o lo podemos ver desde las ruedas de fricción, que para tanto rectos como helicoidales eran cilindros. En este caso las ruedas de fricción serían conos. Eso hace que el movimiento se dé a partir de vectores, acá está más o menos explicado, ¿sí?, que coinciden en un eje, en un punto central. Coinciden los ejes en un punto central. Esto hace que tenga una configuración geométrica especial. Si bien la relación de transmisión se calcula de la misma manera a través de las circunferencias primitivas, estas circunferencias son bases de conos. Esto hace, geométricamente, muy fácil de demostrarlo, que los ángulos de esos conos también, o sea, la relación de ángulos también nos da la relación de transmisión. O sea, en este tipo de engranajes tenemos que la relación de transmisión se da no solamente a partir de la diferencia de radios o proporcionalidad de radios entre las circunferencias
primitivas en estos casos, que son las bases de los conos primitivos, sino también de sus ángulos. A su vez, en la cinemática de este tipo de engranajes, tenemos la relación de ángulos con respecto, el diente con respecto al cono primitivo. ¿Qué quiero decir? En los dientes rectos tenemos que la directriz de los dientes es paralela a la directriz del cono primitivo. En cambio, en otros tipos de dientes, como por ejemplo estos, que no son engranajes cónicos no rectos, eso se modifica. Sería algo parecido al ángulo de inclinación del diente en el engranaje helicoidal. Este ángulo no es el mismo, no es su directriz, no es paralela al cono primitivo. Bien, la normalización de este tipo de engranajes se da de una forma similar a los anteriores, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, si habíamos dicho que teníamos infinitos pasos, la distancia entre diente y diente no es la misma, ya que se va acercando a través de una concurrencia a un punto, vamos a tener diferentes pasos, el más grande en el exterior, el más pequeño en el interior, en los diámetros exterior-interior. Entonces también vamos a tener módulos diferentes, infinitos módulos. Esto es algo novedoso, no se daba en el resto de los engranajes. En virtud de ello, vamos a tener entonces que normalizar uno de los módulos. En este caso, la normalización se tomó en los exteriores. El módulo exterior es el que va a estar normalizado. Bien, en el cálculo, luego lo van a ver, en el cálculo de engranajes cónicos, esto se tiene en cuenta, ya que el módulo exterior es mayor que el módulo interior. Y podríamos estar tomando un error al tomar el más grande, ¿verdad? Bien. El resto de los parámetros a normalizar, como siempre, la altura de cabeza, la altura de raíz, etcétera, son en virtud tomados por las características del funcionamiento de estos engranajes. Solo hay que dirigirse a las normas. Geométricamente también acá aparecen los ángulos, ángulos primitivos, ¿sí? Diámetros exteriores, interiores, etc. Aparece también, en este caso, y es bueno explicarlo en este momento, y en el cálculo de Lewis de engranajes cónicos también aparece el tema de los dientes virtuales, la cantidad de dientes, el número de dientes virtuales. Y esto, al igual que explicamos en el caso de los helicoidales, se da al mero hecho de hacer el cálculo en tanto y en cuanto las tablas del factor de forma están dadas, o Lewis las hizo en principio, para los engranajes rectos. Obviamente, este diente no es exactamente igual a un engranaje recto, entonces hay que hacer una discriminación. Bien, pasemos al siguiente tema. Otra de las características de estos engranajes es, si bien los ejes son concurrentes, el ángulo entre ellos. Estoy hablando entre los ejes de un engranaje y otro. Supongamos, si fuera el caso, no es exactamente el mismo módulo, ¿sí? Como para poder hacerlos engranar, pero supongamos, este es un caso en el cual
¿sí? Los ejes están a 90 grados. Pero supongamos que queremos transmitir movimiento entre ejes que no estén a 90 grados. Supongamos entre ejes que estén a un ángulo menor a 90 grados. Bien, se puede hacer. Se diseña de forma tal que los conos primitivos tengan entre sí una suma, una semisuma mayor que, perdón, en este caso menor que 90 grados, o también el caso de mayor. Ahí está ejemplificado. Bien, en cuanto a la normalización que estuvimos viendo, se normaliza, ya les dije, el módulo exterior. Al tener las dimensiones de paso y módulo, también podemos obtener, obviamente, el resto de las medidas geométricas como diámetro, radios medios, radio interior, etc. Existe, como les decía hace un ratito, una normalización específica para los dientes, para los engranajes de dientes cónicos. La AGMA, por ejemplo, toma un apartado específicamente para este tipo de engranajes. Bien, en cuanto al cálculo de los esfuerzos sobre este tipo de engranajes, si tenemos en cuenta la descomposición de fuerzas que habíamos hecho en otro tipo de engranajes, tenemos la fuerza normal, que siempre es normal a la superficie del flanco, a la curva del flanco. En este caso también los engranajes cónicos están realizados con curvas envolventes. Tenemos la Fn, la F normal, la fuerza normal al diente, la cual también en este caso, por la geometría que tiene este tipo de engranajes, la vamos a descomponer en 3 ejes. Nos quedaría entonces la fuerza radial, la fuerza tangencial y ahora aparece otra vez una fuerza axial en función del ángulo que se forma por el cono. Ahora bien, la fuerza tangencial sigue siendo para Lewis y para nuestro cálculo, que verán en las siguientes clases, la fuerza que le da la potencia, el movimiento al engranaje. La fuerza radial va a ir directamente al eje, generalmente con un par, una cupla, ¿sí? Y la fuerza axial siempre hacia el exterior, en este caso, gire para un lado, gire para el otro, a diferencia de, ¿se acuerdan? Los engranajes helicoidales, que depende cómo giraba, iba a ser hacia un lado o hacia el otro. En este caso, siempre en esta dirección, que va a ser transmitida a los apoyos como una fuerza axial, obviamente, que vamos a tener que tenerla en cuenta, y además, como está desplazada del eje una cierta medida, vamos a tener un tema de cupla sobre los apoyos. Ahora bien, este tipo de engranajes tiene una particularidad en cuanto al cálculo sobre los apoyos, que es el tema de, al ser ejes concurrentes, imagínense que sería difícil, en una disposición parecida a esta, sería bastante difícil obtener los apoyos de un lado y del otro, en ambos ejes. Lo que está en la foto aquella. No sé si se entiende. Creo que sí. Es difícil poner un apoyo, o sea, un rolemán acá y otro acá. Y de este lado lo mismo, uno acá y del otro lado. En las partes exteriores no hay problema, pero en este sector se complicaría bastante. Es común, entonces, en este tipo de engranajes, tener ejes en voladizo. Ejes en voladizo.
o por lo menos uno de los dos ejes en voladizo y el otro que tenga apoyo en ambos lados, ¿sí? El cálculo de las fuerzas es como venimos haciendo en el resto de los engranajes. Bien, para ir cerrando el tema, así como en los engranajes de ejes paralelos teníamos engranajes de dientes rectos y engranajes de dientes helicoidales, en los cónicos también vamos a tener engranajes de dientes rectos y engranajes de dientes que denominamos no rectos, o sea, lo que se denominan cónicos no rectos. Estos engranajes de dientes no rectos pueden ser de diferentes formas. Los dientes pueden tener diferentes curvas o seguir sus directrices, diferentes curvas que le dan una particularidad diferente en cada caso. Lo interesante de ver es que los dientes rectos sí o sí necesitan ejes concurrentes. En cambio, hay engranajes de dientes no rectos, por ejemplo, ahora volvemos, no sé si se ve en esta diapositiva, en esta foto, en el cual los ejes no son conjugados. Eso es muy importante. Perdón, conjugados no son concurrentes, no son concurrentes. Quiere decir que podemos transmitir movimiento, en este caso, acá se ve muy bien en los hipoides, en ejes alabiados, ¿sí? Volviendo un poquito hacia atrás, las ventajas y desventajas, por qué existen este tipo de engranajes que son mucho más complejos de fabricar y bastante más caros que los cónicos rectos, es similar, ventajas y desventajas, similar a lo visto anteriormente en engranajes helicoidales comparado con los engranajes rectos, en el caso de ejes paralelos. ¿Sí? Mayor suavidad de marcha, mayor superficie en contacto, o sea, como desventaja, también tenemos pérdida de rendimiento y mayor temperatura, pero la suavidad de marcha y el ruido es fundamental. Y el uso básico de estos engranajes de tipo no recto está dado en las transmisiones de los autos, de los camiones, de los móviles, de los automóviles grandes, colectivos, etcétera, en los cuales, en los diferenciales sobre todo, y en algunas otras transmisiones, se hace muy provechoso su utilización. Engranajes cónicos hipoides, engranajes helicoidales, de dientes helicoidales, hacen que haya una, y espiroidales, como estos, que son muy interesantes de ver, hacen que la gama de engranajes cónicos sea bastante importante. La factibilidad de fabricación últimamente que se ha logrado con este tipo de engranajes hace que su uso sea mucho más común en esta última época. Antes era más difícil encontrarlos, es más, en una época los creadores de este tipo, o sea, las herramientas con las cuales se podía fabricar este tipo de engranajes especiales, tenían patentes que hacían que en muy pocos lugares del mundo se pudieran fabricar. Todos los engranajes venían de una poca cantidad de fábricas. Esto ha cambiado rotundamente en estos últimos años. Bien, una comparación de distintos tipos de engranajes cónicos en función del ángulo, de la concurrencia o no de los ejes. Bueno, creo que con esto los esfuerzos en los apoyos en este tipo de engranajes cónicos no rectos, bueno, tiene el mismo estudio que
que los cónicos rectos. Habrá que ver específicamente en qué ángulo se aplica la fuerza Fn como para hacer la distribución de fuerzas. Pero van a quedar siempre en este tipo de engranajes 3 cuplas sobre los apoyos. 3 cuplas. Va a haber que responder a esas 3 cuplas desde el punto de vista de los apoyos de cada uno de ellos, como para poder realizar el cálculo de fuerzas. Que quede claro que este cálculo de fuerzas en los apoyos es imprescindible luego para poder calcular, ¿sí?, los ejes en los cuales van a estar montados estos engranajes, y además el cálculo obviamente de los rodamientos o apoyos específicamente de cada caso. Bien, entonces con esto damos por terminada esta clase de helicoidales y engranajes cónicos.